Asesinados por extorsión, 3 personas perdieron la vida el domingo en San Pedro, Zacatepeques, incluido un niño de 8 años. Además, 2 menores fueron trasladados a un centro asistencial. Autoridades investigan y ya tienen la primera hipótesis. Indignante asalto en zona 10. Una mujer con muletas y su acompañante fueron asaltadas a plena luz del día por 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta. Un hombre intentó ayudarlas y ahuyentó a los delincuentes. 4 motociclistas muertos se registraron en accidentes este lunes. Vendedores de equipo de protección nos comparten consejos que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte al movilizarse en 2 ruedas. Alerta por enfermedades transmitidas por zancudos. Con la llegada de las lluvias proliferan los mosquitos y sus picaduras podrían ser mortales, pues contagian Zika, chikungunya y dengue. De esta última se reportan ya más de 14,000 casos y 5 muertes. Un infierno de agua se vivió en Texas, Estados Unidos, durante el fin de semana. Inundaciones han provocado más de 100 muertes y decenas de desaparecidos. Crecida del río Guadalupe provoca un escenario apocalíptico. Los mató con hongos. Hoy le presentamos el caso de una mujer australiana que podría recibir una condena de cadena perpetua luego de haber envenenado a los familiares de su ex esposo. Sorprendente anuncio. Ricardo Arjona da a conocer serie de conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y el inicio de su gira internacional en suelo guatemalteco. Lunes 7 de julio, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo aquí por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar para platicar de las noticias. Hoy los panelistas que nos acompañan: Roxana Sánchez, periodista; Julio Talamonti, experto en seguridad pública; Armando Mendoza, abogado; y Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Y hablemos de lo siguiente: ¿quiénes eran las víctimas atacadas en San Pedro, Zacatepeques, en donde murió un niño, el cual es posiblemente el móvil del crimen? Ya se cuenta con una línea de investigación. La extorsión, estos son los detalles. Los esposos Irma Alvarado, de 42 años, y Juan Lobos, de 52, caminaban para llegar a un partido de fútbol en el estadio de la localidad, en la aldea Vista Hermosa, San Pedro, Zacatepeques. Sin embargo, antes de entrar, fueron asesinados por 4 hombres que viajaban a bordo de 2 motocicletas, quienes les interceptaron el paso. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia. Juntamente en las gradas del campo de fútbol de esta localidad ocurre este ataque armado contra varias personas que transitaban en el sector. Entre ellas quedan 3 personas fallecidas: un hombre de 52 años, una mujer de 45 y un niño que los acompañaba de 10 años de edad. También de este lugar varias unidades de bomberos trasladan a 2 niñas heridas, una de 10 años con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, así también como zumbido en los oídos, y una de 2 años con una herida de proyectil de arma de fuego en el pie derecho. Ellos fueron ingresados hacia el hospital Roosevelt en la pediatría, justamente, donde médicos se quedaron a cargo de estas 2 menores debido a que se tuvieron que trasladar sin acompañantes y sin familiares por la emergencia y la velocidad que había sido, y debido a que estas niñas acompañaban también a los fallecidos al momento del ataque, ya que se habían juntado para ir a ver un partido de fútbol, según mencionan los vecinos y los familiares de estas menores. Justo en este lugar fue donde atacaron los 4 sicarios a las víctimas. El momento quedó grabado y se viralizó en redes sociales. Durante el ataque también murió Henry Casillas, de 10 años, quien este domingo decidió acompañar a las hijas de los esposos para ir a ver el partido. Las 2 pequeñas de 2 y 10 años resultaron con crisis nerviosa, golpes y heridas de bala en extremidades inferiores. Fueron trasladadas al hospital Roosevelt, en donde permanecen bajo observación, estables y con ayuda psicológica. El presunto móvil del ataque habría sido la extorsión, ya que a 3 kilómetros de donde ocurrió el crimen se encuentra el negocio familiar.
Un equipo de Guatevisión llegó hasta este local, en donde pueden observarse moñas negras. El negocio de venta de productos de la canasta básica, car wash y alimentos era la manera en que ellos salían adelante. Además, las autoridades han indicado que el ataque estaba dirigido en contra del jefe de la familia, quien patrocinaba al equipo de fútbol que fueron a observar. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Impacto Directo, Lourdes Arana. Un caso terrible definitivamente por la pérdida de las vidas de estas personas, pero también porque hay niños involucrados. 8 años y los que se encuentran en el hospital y que están sufriendo en estos momentos las consecuencias de la inseguridad. 10 y 2 años, Roxana, es un panorama desalentador para nuestra niñez. Sí, porque cuando ya la violencia caza a los niños, es prácticamente, estamos diciendo, no hay próxima generación, ¿verdad? Ya no les importa lo que están haciendo. Esta gente es totalmente desalmada, porque imagínate, ellos sabían que los señores iban con 3 niños, ¿verdad? Y mira qué triste, porque esto alcanzó a otra familia, porque el niño de 10 años pues no era hijo de esta pareja. Entonces hay 2 familias enlutadas, y que ya alcance a los niños, esto, yo lo vi y me causó una indignación terrible, el dolor de ya, no importa, niño, niña, se va, ¿verdad? Y eso es una impunidad, es que ahí está la impunidad al borde, porque ya no hay respeto ni para la niña. Impunidad a todo lo que da, pero nos indigna, Julio, pero sí. Basta solo con que nos indigne, porque nos indignamos todos los días, aquí lo platicamos, es indignante, es de verdad doloroso el contar este tipo de noticias. ¿Qué debemos hacer? Alexis, es cierto lo que tú dices, nos indignamos todos los días porque lamentablemente esto pasa todos los días. De hecho, ahora, en época de paz, hay más muertes que cuando había la guerra civil en nuestro país, y esto es lamentable, ¿no? Es lamentable, primero, lo decía la licenciada Roxana, ya cuando vamos a la investigación, el tema de la impunidad, pues aquí los que cometieron esto seguramente van a salir así, impunes. La cuestión es que no hay seguridad, pero no solo que no haya seguridad, es que no hay todo un sistema que desde que el niño nace tiene acceso a la salud, a la educación, por supuesto a que la familia esté integrada. Muchas veces son familias monoparentales, familias desintegradas. ¿Por qué? Por la violencia, por la pobreza, porque se fue a Estados Unidos, por lo que sea. Y entonces tenemos una sociedad tan fragmentada como esto, que hace que muchos jóvenes sean seducidos, captados por las maras para convertirse en esto, en unos verdaderos asesinos. Y aquí viene la otra parte, ¿no? La parte del Estado, que no hace nada. Primero, para combatir la raíz de este problema. Segundo, para prevenir y controlar esta situación. Y entonces no tenemos un territorio, Alexis y compañeros panelistas, un solo territorio en Guatemala donde podamos estar tranquilos, porque aquí estamos caminando cada vez que salimos hacia la muerte. Y lo más triste, y eso es para los señores diputados, hagan algo en cuanto a que cambien eso, el delito de extorsión en el 261 del Código Penal está penado apenas de 1 a 6 años de privación de libertad. Tienen que haber penas severas definitivamente, pero la investigación y la prevención, porque ¿de qué nos sirve condenar y si la investigación al final de cuentas no va a funcionar, Armando? ¿De qué sirve que se cambie la legislación si al final de cuentas no va a funcionar todo este sistema? Mira, la ley realmente está mal. Lo que está mal es la forma en cómo se aplica. Hay beneficios, hay medidas desjudicializadoras, sí, porque no todo aquel que es llamado por extorsionista es el extorsionista. En este caso estamos viendo que realmente este grupo organizado sí es parte activa de esa estructura criminal de extorsionistas que existe en Guatemala. Estos no pueden ser llamados los imitadores, estos sí iban a lo que iban porque el señor de plano no pagó la cuota, no pagó el impuesto de guerra. Son asesinos comandados por los extorsionistas o por los jefes y cabecillas de estructuras criminales. En ese orden de ideas, lo que sí el Ministerio Público debería hacer, sí están otorgando beneficios porque de 10 casos, tal vez 8 personas son inocentes porque fueron víctimas de circunstancias, las amenazaron de muerte si no reciben el depósito, etc. Pero esas 2 que quedan deberían ser parte de la estadística de penas severas, porque la pena de extorsión es de 6 a 15. Pues deberían aplicar la mayor parte de la condena. Si es por sicariato, el asesinato, deberían aplicar ya la sanción de 25 años, que apliquen más severidad, porque la ley está para cumplirse. Lamentablemente es la forma en cómo se aplica. Y recordaba, Omar, cuando platicábamos de los niños, una canción, ¿dónde jugarán los niños? Hoy nos hacemos esa
esa pregunta, ¿dónde juegan nuestros niños? No hay un lugar tranquilo, iban a un partido de fútbol, algo que debe ser diversión, entretenimiento y terminó en una tragedia. Mira, y no solamente es dónde jugarán, sino que el contexto donde todo esto se desarrolla. Mira, es triste realmente que el pan nuestro de todos los días sea el tema de inseguridad. Pero hace mucho tiempo el doctor Martin Luther King dijo con buen acierto lo siguiente: nosotros los seres humanos hemos aprendido prácticamente a volar como las aves, hemos aprendido a nadar como los peces, pero da tristeza, de verdad da tristeza, que a nivel de nosotros como hermanos, como humanos, no hemos aprendido el sencillo arte de tratarnos bien, de vivir en paz. Sabemos que hay problemas de extorsión, sabemos que hay problemas de delincuencia, pero realmente se necesita hoy dentro de la sociedad que sea una sociedad empática, solidaria y que realmente, como lo decía el licenciado Talamonte, estamos viviendo realmente tiempos de paz, pero pareciese que esto no es así. No, y al final los niños, la familia, todo es lo que sufre la sociedad. Entonces, ¿hacia dónde vamos, estimados compañeros? Y dejamos este tema de la extorsión, de la muerte de este niño de 8 años para pasar a lo siguiente que, nuevamente, indignante. Vea estas imágenes que se han hecho virales. Una cámara de seguridad captó el momento en el que dos mujeres, una de ellas con muletas, así como lo está escuchando, con muletas, fueron asaltadas en plena vía pública. Ahí están las imágenes. Observe el momento en el que se da esta situación. Ahí van los dos sujetos en motocicleta sobre la tercera calle y cuarta avenida de la zona 10 capitalina, cerca de un hospital privado. Ambas víctimas caminaban tranquilamente cuando se les acercan estos individuos en motocicleta. Uno de ellos desciende del vehículo, acorrala directamente a la joven con muletas, intenta huir, pero es sometida. Y en ese momento, este hombre con camisa blanca se baja de su vehículo para intervenir y auxiliar a las mujeres. Los delincuentes escaparon rápidamente. La joven queda visiblemente afectada mientras intenta reponerse del ataque. Pero es que no hay respeto, Omar, no hay nada definitivamente. El aprovecharse de una persona que va con muletas, que no está al 100% en sus capacidades. Totalmente, mira, es indignante, pero hay que mencionarlo. El tema de la inseguridad en el país es un tema de responsabilidad compartida. Número uno, las autoridades. Sabemos que las autoridades, ya sabemos, estimados televidentes, ya sabemos de qué pata cojean, ¿verdad? Sabemos que ante una limitante, obviamente tenemos que ser solidarios, pero también es una responsabilidad compartida de nosotros mismos, ¿verdad? Mira, ese sector precisamente de la zona 10, yo transito mucho por ahí, es altamente peligroso. Se puede ver muy tranquilo, pero hoy la seguridad también está en nosotros mismos. No andemos solos, no nos confiemos. Yo realmente estoy seguro que yo salgo con Dios, Él cuida mi entrada y mi salida de casa, pero también no me puedo confiar en esta Guatemala de hoy. Armando, hay que resaltar a este héroe sin capa que arriesgó su vida, a este hombre de camisa blanca que inmediatamente interviene, porque no sabemos qué más pudo haber ocurrido. Fíjate que sí, aplaudirle, también arriesgó su vida, pero en este caso, como la gente ya no apoya, ya no presta el auxilio necesario porque se desconoce si el asaltante va o no va armado. En lo que se averigua pueden haber víctimas colaterales, pero en este caso pues se aplaude la labor del buen ciudadano, es de felicitarlo realmente. Incluso se ha estado dando ya hechos donde ciudadanos están arremetiendo en contra de asaltantes. El caso fue en la Roosevelt hace unos días, donde las dan muerte. Entonces creo que la gente está cansada, está aburrida, está desesperada y están buscando el pronto auxilio, y este es un ejemplo claro donde un buen ciudadano pues tuvo bien defender a dos damas pues que estaban en total indefensa. Pero ¿qué hacemos, Roxana? Porque, bueno, ellas van acompañadas. Sí, eso fue lo que yo pensé. Y entonces, ¿con quién salimos? O sea, habría que salir con guardaespaldas o con gente armada a mi alrededor, como lo que sucedió en la Roosevelt, sí. ¿Verdad? Que guardaespaldas como los funcionarios. Como, sí, los funcionarios, sí, que viven en Disneylandia, ¿va? Sí, así viven ellos. Ahora, yo sí, cuando vi, dije, este hombre se las jugó. Yo animo al presidente que busque a este hombre y le dé un galardón, porque arriesgó su vida, y lo que dijo Armando, gracias a Dios estos tipos salieron huyendo, pero ¿y qué tal si vienen y le repelen el ataque? O sea, ¿alguna de las autoridades puede reconocer el valor que tuvo este hombre? Tal vez no. ¿Sabes por qué? Porque reconocer que no son capaces. Reconocer su incapacidad, sí, su ineptitud. Ahí estamos. O sea, Exactamente, mi querido Alexis, pero lo que dice la licenciada sí. Roxana. Yo quiero animar también al presidente, pero quiero animar que le exija
a quien designó desde hace 19 meses para la seguridad, que es el señor Francisco Jiménez Ay, y todo su equipo, a que haga algo. Él nos debe Quiero por armas animar al presidente de la República a que las promesas de campaña se cumplan y sea esto distinto. Pero fuera de eso, Alexis, quiero también decir una cuestión. Qué bueno lo que hizo este hombre porque al final lo repelió. Sin embargo, como recomendación, usted nunca lo haga y le voy a explicar por qué. Cuando ya hay un ataque directo en este momento, hay un 95% de probabilidades que si estos señores van armados, le vayan a disparar, le vayan a meter una cuchillada, le vaya a pasar algo. Lamentable, o mejor dicho, afortunadamente, en este caso se ve que eran unos perfectos idiotas, cobardes y lo que fuera y salieron huyendo, pero pudo ser lo contrario. Lo lamentable es lo que volvemos a decir. No hay hora, no hay día, no hay lugar, no hay zona, no hay municipio en nuestro país donde podamos estar en paz, tranquilos y seguros, Alexis. Vivir con miedo, con esa zozobra, el no saber en qué momento los delincuentes van a aprovechar nuestra vulnerabilidad, porque ocurre, ustedes vieron acá, cobardemente se aprovechan de esta mujer que va con muletas. Y vamos a pasar a lo siguiente, ya lo habíamos tocado hace instantes, lo ocurrido el pasado viernes en la calzada Roosevelt. El sonido de múltiples disparos interrumpieron el tránsito en esta importante arteria la noche del pasado 4 de julio. La escena, grabada por un conductor que quedó atrapado frente al hecho, muestra el momento exacto en que dos presuntos delincuentes fueron abatidos en pleno congestionamiento vehicular. El video se ha viralizado rápidamente en redes sociales y deja ver cómo un hombre dispara en repetidas ocasiones mientras otro sujeto levanta una motocicleta caída en medio del caos. De acuerdo con el Ministerio Público, se presume que los fallecidos, identificados como Juan Daniel Aldana Estrada y Ervin Emilio Pérez Román, estaban cometiendo asaltos en el lugar, aprovechando el congestionamiento vehicular para despojar de sus pertenencias a un motociclista cuando fueron atacados. Y es que han surgido nuevos detalles alrededor de esta investigación y le invito a que pueda visitar prensalibre.com para conocer más detalles. Pero Julio, hay un dato curioso. El vehículo que vemos en esta escena es marca Aston Martin. Es un vehículo de lujo. ¿Inglés? Valorado en más de 1 millón de quetzales. Es bastante curioso que personas que viajaran en este vehículo hayan atacado a estos motoladrones o supuestos motoladrones. O supuestos motoladrones. Hay que investigar. Bueno, y aquí venimos a la otra parte, ¿verdad, Alexis? Primero, ya Prensa Libre hizo una muy buena investigación. Ya averiguó que Aston Martin de este estilo solo hay 3 en toda Guatemala. Debería, entre comillas, ser bastante fácil para el Ministerio Público poder individualizarlo y saber cuál es, ¿no? Pero como decía aquí la licenciada Roxana, esto es peor que Disneylandia, al final de cuentas, en cuanto a las fantasías. Ahora, lo que llama la atención, también lo decía el doctor Armando y el licenciado Omar Sosa, los guatemaltecos ya estamos tan cansados, tan hartos de esta inoperancia, ineficacia e inefectividad de las autoridades de seguridad para brindarnos precisamente eso que es una obligación en la Constitución Política de la República de Guatemala, que cada vez más seguido estamos viendo esto. Y ojo, que aquí solo a mí se me pueden ocurrir 2 cosas. Otra vez un buen ciudadano y samaritano, digamos, matando a delincuentes, o también habrá que ver, porque pues, no quiero prejuzgar ni nada, pero puede ser alguna cuestión entre 2 ramas del crimen organizado que se han enfrentado. El que utilizan, Julio, tampoco es de... No es convencional. Exacto. Es un... No es como, digamos, un buen samaritano que haya actuado. No, porque es un fusil 2.23, que tampoco es que lo va a cargar cualquiera, como el auto no lo va a cargar cualquiera. Entonces, pudiéramos pensar, solo como hipótesis, y por ahí se le pudiera ocurrir al Ministerio Público, un ataque, extorsionistas, motoladrones, cuestión de pandillas, no, cuestión de narco. Por ahí pudiera ser una mejor línea de investigación. Pero bueno, aquí estamos en Impacto Directo para ayudarles. Claro, Roxana, el mayor temor, o lo que a mí me preocupa, es que esto se puede convertir en tierra de nadie. Si es que en efecto se trata de un buen samaritano, como nos ha dicho Julio, de personas que intentan tomar la justicia por mano propia. Mira, te voy a decir lo que me pasó a mí el viernes. Yo salgo de aquí, yo tengo que transitar la Roosevelt. ¿Te encontraste con ese problema? Era un caos vehicular. Por fin llegué. Pero como uno está ahí, uno no entiende qué está pasando, ¿verdad? Y llego yo, y cuando llego, pues llegó la pizza, ¿va? Y entonces sale
los de esta empresa de que vende pizza y se disculpa con mi vecino, uno de mis vecinos, ay, mire, disculpe que vine tarde, pero es que dice que mataron a no sé quién, ¿verdad? Y entonces yo reaccioné y dije, o sea, yo pude haber ido pasando ahí en ese momento y o ser testiga como el que graba aquí o salir dañada, ¿verdad? Entonces te quedas así. Y a mí lo que me sorprende es que estos dos supuestos asaltantes, porque no se ha comprobado, bien dice el licenciado Julius, hay que terminar la investigación, uno de ellos trabajaba en la aplicación de app, era mototaxi. Y entonces te quedas pensando y decís que ese día fue muy malo, que dijo, bueno, vamos a ir a asaltar o qué. O sea, es una forma que te parece surrealista, ¿verdad? Podríamos crear aquí un Macondo como hizo Gabriel García Márquez, porque lo que está pasando aquí es ya algo que es real, pero en un momento se vuelve surrealista porque tú dices, ¿y aquí qué? Y tienes tu razón, lo que hablé yo también, aquí se va a volver una anarquía y lo que estás viendo es podríamos decirle una rabia, un enojo justo, porque la gente dice, ya no, ya pues aquí, si el Estado no me logra garantizar con los miles de policías que tenga mi seguridad, yo tengo que ver por la mía y por la de mi familia. Yo me voy a armar y yo entonces voy a tomar la seguridad, la protección para garantizar a mi círculo y por supuesto también mi integridad. Tenemos que ir a la pausa. Recuerde, en prensalibre.com hay más detalles acerca de este caso registrado en la calzada Roosevelt, las investigaciones que surgen en torno al vehículo de marca Aston Martin valorado en más de $1 millón de quetzales y por supuesto también lo que ha dicho Policía Nacional Civil, en este caso el director de Policía Nacional Civil, David Boteo, sobre la solicitud de las cámaras. Recordemos que este ataque ocurrió frente a una farmacéutica que se encuentra sobre la calzada Roosevelt. La pausa y regresamos. Y para nadie es un secreto que con el inicio del invierno de esta temporada 2025, la cantidad de accidentes de tránsito protagonizados por motociclistas ha ido en aumento. Es importante recordar que el uso de protección es indispensable para salvar la vida de quienes sufren estos hechos. Si usted es motorista, recuerde que en casa lo esperan y por esta razón es importante que proteja su vida con los implementos que son adecuados cada vez que llega el invierno, cuando los accidentes de tránsito incrementan. Sin embargo, la duda para muchos es ¿cuáles son esos elementos que deben utilizar para evitar una lesión grave? Aquí le mostramos cómo usarlos. Bueno, lo ideal, lo que nosotros recomendamos igual, es cargar un casco cerrado. Segundo, que si existe la posibilidad también que fuera un casco de certificación europea que garantiza también la calidad como tal. Luego pues ya traemos lo que es equipo de protección como paraguantes, rodilleras, que también serían los otros modelos que manejamos. Y es que para empezar la protección inicia con un casco que siempre y cuando tenga una certificación europea o americana será funcional. Por ejemplo, la certificación europea ya tiene unos tipos de materiales mucho más resistentes, por ejemplo, ya son fabricados en Europa y pues traen certificaciones, homologías también de ese país, el continente, perdón. Y también la DOT americana pues es una certificación que solamente cuenta alrededor de 12 pruebas de impacto. Ya una certificación europea ya pasa entre 27 a 28 pruebas de impacto, entonces es lo que hace la diferencia también en la calidad y la resistencia de los modelos como tal. Esto quiere decir que estos cascos llegan a soportar caídas libres contra yunques de acero a velocidades de 8.2 metros por segundo en alto impacto. Acá podemos ver algún tipo de estos elementos que no pueden faltar, ¿verdad? Sí, los guantes protectores, principalmente los que traen ese tipo de protección en nudillos. Hay personas que a veces prefieren guantes que no tengan esto, pero nosotros también recomendamos esto, ya que lo primero que uno como persona o impulso pone a la hora de una caída son las manos, entonces lo que recomendamos que tengan protección en los nudillos, deslizaderas. Por ejemplo, estos manejamos precios desde 60 quetzales, 80 quetzales, 100 quetzales, los más caritos. Algo que veíamos también son las rodilleras, ¿verdad? Que son indispensables, por ejemplo, para evitar una lesión grave. Ajá, por ejemplo, estas son protecciones de aluminio
tienen un costo de 200 quetzales y pues traen el juego de 4 unidades, las 2 rodilleras y 2 coderas. También manejamos precios más asequibles de 100 quetzales, las más económicas, que al ser un precio económico son materiales plásticos, pero igual son bastante útiles. ¿Cómo qué tipo de lesiones previenen estas rodilleras? Por ejemplo, exactamente la fractura en lo que es la rodilla, en la parte central, también en la parte frontal de la parte de la pierna. Este tipo de protección se encuentra en 200 quetzales. A esto se suman los 600 quetzales de un casco certificado y 60 quetzales de un par de guantes. El total es de 860 quetzales. Esta es una inversión que puede salvarle la vida y no dejar un vacío irreparable en su familia, como en muchos casos. Con imágenes de Byron Baiza, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Y hay que hacer énfasis en algo importante, que un casco esté certificado no significa que no va a ocurrir absolutamente nada en un accidente. Esto significa que el casco ha sido sometido a rigurosas pruebas que pueden de alguna manera evitar una situación lamentable al momento de un accidente, Armando, pero es importante que los motociclistas siempre utilicen el equipo adecuado al momento de conducir. Yo no sabía que habían inventado el casco para codos, pero ahí lo cargan casi todos. Pero lo hablábamos fuera de cámaras, Alexis, lo usan más que todo para evitar las infracciones de tránsito, pero realmente, como hablábamos con Omar también, a la hora que te tocan, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas. Pero sí dirime, un casco certificado, yo que en una de esas 2 motocicletas sí hay una gran diferencia. En el peso, en la forma, en la comodidad, todo lo que te protege. Lo enguatado, del correcto, casco. Porque hay unos cascos, sin ánimo de vender, pero los abrís y solo es una cáscara de Duroport, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la seguridad es primero, es cierto, hay cascos muy caros, pero en lo caro está a veces la seguridad de que una caída, de repente, porque para matarse uno un escalón, pero sí es de recomendar de que siempre busquen elementos certificados, tal vez invertir en algo bueno, porque al final de cuentas es su seguridad y es la vida. Y sobre todo la velocidad también. De nada sirve contar con todo el equipo, certificación de casco, indumentaria, pero si excedemos los límites, principalmente con la lluvia que hemos tenido desde mediodía, Omar. Imagínate, mira, hay dos estadios que yo quiero hacer de referencia. Número 1, mira, hay un estadio en el cual muchas personas viven hoy que se llama precisamente la depresión, ¿verdad? Bajo un estado depresivo, bueno, tú puedes pasar todo el fin de semana, viernes una copa, 2 el sábado, 3 el domingo y el lunes una 4ª copa antes de irte a tomar. O sea, te subes a un vehículo en un estado etílico y realmente ya no la salvas. Pero el estadio más lamentable es el estadio de la ansiedad. Hoy hay personas que viven de veras con su mente caminando y volando a 1000 kilómetros por hora. Ese estadio de la ansiedad, de repente, de un punto A a un punto B, yo me quiero trasladar en menos tiempo, nadie le puede ganar tiempo al tiempo, solamente es un acto responsable, porque bajo esos 2 estadios el equilibrio se pierde, señores, y si se pierde el equilibrio, se pierde la vida. ¿Y saben qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Este fenómeno, lamentablemente, y otra vez, lamentamos, nos indignamos, pero el tránsito, Roxana, es una situación complicada. Hoy la gente que entró del Atlántico, calle Martí, zona 6, tuvieron que pasar en el tránsito 2 hasta 4 horas, fue caótico. Y eso provoca que muchos tengan que correr contra reloj porque deben llegar a cierta hora al trabajo, a sus compromisos, y aunque se levanten temprano, porque de verdad hubo gente que hoy a las 3 de la mañana estuvo saliendo del Atlántico para llegar a las 8 a su trabajo. Yo tengo una amiga que a esa hora se levanta a las 3 de la mañana para salir de su casa a las 4 y llegar, imagínate, llegar a su trabajo a las 6. Es que es algo que realmente, pues, no sé, votaron por este alcalde, ¿va? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pero mira, el uso del casco, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que cuando llevas casco el 40% de personas sobrevive, 40%. Y luego también tienen el dato que 6 de 10 que murieron era por no llevar casco o llevar el casco inadecuado, porque lo que decían ahí, un casco de 60 pesos, lo dijo aquí fuera de cámara el licenciado Julius, protege más que una gorra, ¿verdad? Porque a veces yo compro un casco barato y ¿qué pasa? No se quiebra, pero se incrusta en mi cabeza. Han llegado al IX personas que tienen que quitarle los pedazos de casco y la persona de todos modos no queda bien porque el golpe fue fuerte. Tú eres motorista, ¿verdad? Tú sabes que los cascos enduro
yo no manejo, pero empecé a investigar porque me agarró curiosidad, son los mejores. Pero luego el tráfico, si volvemos al punto, yo puedo ir bien equipada, pero ¿y mi salud mental? Mi salud mental, voy manejando una moto, voy tensa, voy en el timón, voy tensa. Y no hay modo que el alcalde y el señor presidente, por ejemplo, aquí en la Roosevelt, hagan el famoso aeródromo. No, ¿cómo? Perdón. Aerómetro. Aerómetro, gracias. No hagan el aerómetro. ¿Dónde está el tren que no sé qué fregados iba a circular el país? Pasa el nivel, seguimos esperando. Y seguimos esperando y ya cumplimos año y medio de gobierno. Y señores, si ustedes vuelven a votar por este alcalde es porque de verdad no les interesa su salud mental. La seguridad es importante, Alexis. Julio. Debemos ser conscientes de eso. Muy bien dicho, Alexis. Tú eres una persona obviamente que maneja vehículo, pero manejas moto y lo haces de una manera muy responsable. Te he visto siempre en una extraordinaria moto y bien equipado. Ahora, fíjate, lo que tú Blindado. lo que tú haces en lo particular, como ejemplo, es que es lo que debería de hacer el Estado. El gastar, entre comillas, el utilizar dinero en protegerse, en la pura protección, casco y buenos equipos, no es un gasto, es una inversión. ¿Inversión en qué? Vale tu vida? En seguridad, en la vida. Ojalá algún día, también así como lo haces tú en este caso y muchos otros conductores también de motocicleta muy responsables, lo haga el Estado de Guatemala, con cualquiera de los gobiernos, cualquier presidente, cualquier alcalde. Entender que cada centavo que se gasta en proteger la vida, la seguridad de las personas, en este caso a través de la seguridad vial, es simplemente una inversión, cosa que no hacemos. Y sobre todo yo les diría a las personas que manejan motocicleta o si usted conoce a alguien que la utiliza, que hable sobre la prevención, la prudencia, el evitar conducir a exceso de velocidad, principalmente ahora que el asfalto está mojado. Sí. Sabemos que en cualquier momento puede haber un derrape en las carreteras, así que hay que tener mucha precaución con eso. Y hablando de lluvias, de las consecuencias, hay que platicar sobre los casos de dengue que están afectando principalmente a los niños y adolescentes en nuestro país. 11.346 casos de dengue y 5 muertes por esta causa, refiere el último reporte del Ministerio de Salud en lo que va de este 2025. Los más afectados son menores de 15 años en departamentos como Quetzaltenango, Petén, Chiquimula, Zacatepeques y Baja Verapaz. Pero, ¿cómo puede identificar que fue contagiado con dengue por el mosquito Aedes aegypti? Todo se basa en determinar que cuenta con los siguientes síntomas. Primero, una fiebre por encima de los 40 grados. Vamos a tener también dolor en articulaciones, principalmente en codos y rodillas, en donde pues este dolor va a ser de manera intensa. También dolor en la parte interna de los ojos y en algunos casos pues tiende a salir rash o ronchas como comúnmente se le conocen. Algo muy importante acá es que no debemos automedicarnos. Si realizamos esto nos estamos poniendo en riesgo de que el dengue probablemente se pueda agravar. Estos síntomas son el indicativo de que usted podría tener dengue. Sin embargo, se sabe que existen complicaciones cuando una persona presenta síntomas que lo pueden llevar a la muerte. Cuando sabemos que el dengue ya se ha puesto en una fase grave es cuando comenzamos a tener sangrado en la parte de la nariz inicialmente y posteriormente en otras partes del cuerpo vamos a presentar sangrado y es acá donde sí o sí tenemos que ir de emergencia a un hospital porque esta situación se está complicando. Un dato importante es que el mosquito se reproduce únicamente en agua limpia. Por esa razón, con la lluvia es importante que no permita que el líquido se acumule en recipientes, en llantas o en basureros. Y si usted presenta uno de los síntomas expuestos, no se automedique y acuda a un médico para recibir la atención adecuada. Con imágenes de Byron Baiza, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Estas enfermedades relacionadas con la lluvia, el dengue, chikungunya, zika, pues es algo que nos acompaña todas las temporadas, Roxana, y que se deben tomar las medidas del caso para evitar la proliferación y que afecte a nuestros niños. Sí, yo creo que lo he repetido algunas veces, usted en una tapita con agua, ahí se puede reproducir este mosquito. Imagínense, una tapita, entonces controlen su casa, controlen su jardín, el no tener agua estancada, ¿verdad? Porque en el agua estancada es donde este insecto se reproduce
Y recordemos que es la hembra y el año pasado recuerdan casos de gente que el mismo mosquito picó a toda la familia y todos pararon con dengue. Entonces es tomar las precauciones del caso. Toda agua estancada, mire ahorita, si tiene tiempo vaya a barrerla o en la mañana levántese temprano, bárrala, macetas, todo, revise. Y si puede usar un protector en su cuerpo es lo mejor, ¿verdad? Para evitar que el mosquito lo pique. Las canaletas también es importante revisarlas, Julio, si uno tiene toneles con agua, aunque el agua se esté cambiando todos los días, siempre en el fondo quedan esos residuos donde el mosquito prolifera y se reproduce. Una excelente recomendación que por supuesto casi nadie de nosotros hacemos, y tienes toda la razón, Alexis. Esto ya es una emergencia sanitaria, porque ahorita se está reportando un número de manera oficial de 15,000 más o menos casos, pero las cifras que no son necesariamente del Estado y que a las cuales creo más, dice que ya son más de 53,000 casos con 61 personas muertas, solo en lo que va de esta primera mitad del año. Eso quiere decir que lo que hay que hacer es tomar esas medidas preventivas, porque cuídese, porque aquí nadie lo cuida. Número uno, protegerse de las picaduras significa utilizar ropa con manga larga si usted está en alguno de esos lugares donde proliferan estos mosquitos, usar algún repelente, eliminar esos brotes pequeños de agua, tirarlos. Si son personas que le gustan, por ejemplo, qué sé yo, las flores, bah, qué bonitas las flores, pero cámbiale el agua todos los días y no lo mantenga allí. Y sobre todo, acudir al médico cuando hay una sospecha que sea dengue y no automedicarse, porque ahí es donde está el fallo. Incluso Alexis, la pila también es importante, lavarla constantemente, no dejarla ahí que pasen semanas y semanas. Armando, uno esperaría que este tipo de situaciones ya no nos afectaran, nos han acompañado a lo largo del tiempo, y si bien sabemos en países como Guatemala, con su clima tropical, los mosquitos proliferan, pero no hemos visto campañas efectivas de fumigación o que estén haciendo algo por esas comunidades donde hay mayor, que están propensos a que el mosquito esté presente. Fíjate que de hecho tenés toda la razón, porque para épocas, bueno, realmente ahora ya no sabemos cuándo da inicio el invierno y cuándo no. Eso es una parte o el zancudo ahí se está salva todo el un año. poco, pero porque no en toda época puedes fumigar tampoco contra este mosquito. Sin embargo, sí es muy importante que ya el Ministerio de Salud tome nota al respecto y empiece con esas campañas de fumigación, porque son demasiado importantes. Una, porque lamentablemente no toda la gente tiene la cultura, ¿verdad? Que me importa que el agua se estanque, que me importa, todos a mí no me pican, yo soy inmune, bla, 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 cualquier tipo de situación. Pero es deber del Estado garantizar la salud. Soy de sangre dulce. Soy de sangre dulce o están etilizados, por eso es que ya no les pican, pero sí es de tener mucho cuidado y que ya el Ministro de Salud empiece a tomar esa nota y poder ya empezar con las fumigaciones, porque sí son necesarias. Bueno, y a cuidarse en casa, a los niños, a las personas mayores, porque ahí tenemos las enfermedades que en esta temporada están en aumento. Quédese aquí en Impacto Directo por Guatevisión, hacemos la pausa y volvemos. Un tribunal declaró culpable a una mujer en Australia por asesinar a 3 familiares de su exesposo. La investigación señala que le sirvió hongos mortales silvestres conocidos como oronja verde. La mujer podría enfrentar una condena a cadena perpetua. Erin Patterson, una australiana de 50 años, fue declarada culpable este lunes de asesinar a 3 familiares de su exesposo. Esto al servirles hongos silvestres conocidos como oronja verde o gorro de la muerte, al mezclarlos con el almuerzo. Invitó a comer a familiares en julio de 2023 fingiendo un diagnóstico de cáncer para atraerlos a su casa. Posteriormente les sirvió pastel de carne al cual le había agregado los hongos venenosos. Las víctimas fueron identificadas como Don Patterson y Gail Patterson, quienes eran sus suegros, además de la hermana de Gail llamada Heather Wilkinson. Un jurado del juicio ante la Corte Suprema en el estado de Victoria emitió un veredicto luego de 6 días de deliberaciones, en un juicio que ha durado 9 semanas desde su inicio. Patterson podría enfrentar una condena a cadena perpetua. Una cuarta persona identificada como Ian Wilkinson sobrevivió al envenenamiento. Durante el debate no se discutió si Patterson sirviera los hongos ni que los pasteles mataran a sus invitados. El jurado debía decidir si ella sabía que el almuerzo contenía hongos venenosos y si pretendían que murieran. Las pesquisas de la fiscalía no señalan un motivo para asesinarlos, pero durante el juicio destacó las tensas relaciones entre Patterson y su exesposo. La acusada aún debe conocer la fecha de la sentencia, misma que no ha sido fijada por parte de la Corte. Informó para Impacto Directo, Elmer Vargas.
Y este es conocido como el hongo de la muerte. Alrededor del 90% de casos se conoce que pueden ser mortales de aquellas personas que los consumen, pero Omar, realmente esto es escalofriante de una película de terror, que te sirvan pues un pastel de carne con hongos que se puede ver delicioso, pero al final ahí estaban los hongos de la muerte. Por supuesto, mira, no sabemos realmente pues, si fue por cobrar un seguro, por venganza o lo que sea, pero esa maldad del ser humano que está presente, por eso, sobre toda cosa, hay que cuidar el corazón porque el corazón mana la vida y tener prácticamente ese respeto, ¿verdad?, para con las personas, porque, bueno, yo sería incapaz, ¿verdad?, de querer hacerle daño al prójimo. Es que me máxime caiga si mal, es tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Y es que se queda uno sin palabras porque, bueno, ¿qué estás tomando ahí? No sabes qué pudieron haber agregado Producción ahí. que me están dando. ¿Qué Yo estás solo me tomando? lo bebo. Yo siento un olor ahí. Sí, yo no raro, sé qué me pero dieron, no pero me sé. siento raro. No, pero fíjense de que sí, la pura vida negra la señora va, pero saber el contexto también, porque no sabemos en qué forma. Mira, el daño emocional tiene mucho que ver lo que dice Omar. O sea, uno es incapaz de provocarle un daño a una persona. Yo creo que alguien en sano juicio tal vez lo pensás, puede ser intercrimen, lo pienso, mas no lo hago. Pero ya tenés en ese mismo pensamiento ese deseo de maldad. La o sea, frialdad, ¿no? Exacto, entonces todo tiene mucho que ver, pero yo siento que la emoción, todo tiene que ver el abogado de la defensa tiene que acreditar realmente en qué estado se encontraría, emoción violenta, dirían por ahí, en qué estado se encontraría la señora emocionalmente para querer, qué odio le tenía a la suegra, al suegro, a la cuñada, ¿por qué no mató al ex marido? ¿Va? De saber qué le hizo, porque él sabe que no regresaría a esa casa. No. Entonces, es el error que si ya se rompió un vínculo, ya hay mucha gente que está incisiva en ese mismo vínculo, que ya no tiene nada que hacer ahí, porque realmente, ¿qué los unía? No sabemos si hay hijos o no. Entonces, hay mucho cuidado y el daño emocional es muy de tomarlo en cuenta. No, y si me permites agregar, también mucho cuidado, porque hoy en nuestras localidades es época del hongo, ¿sí? Y la manera de distinguir un hongo venenoso a uno que no lo es el color amarillento. Esta semana estuve precisamente en Quiché y estuve también en Quetzaltenango, y están en los mercados ya precisamente los hongos que son comestibles, que son los que son un poquito más amarillentos. Cuidado, porque también hay hongos venenosos aquí en nuestra Y Guatemala. alucinógenos. Y eso, También. sí, eso ocurre frecuentemente en nuestras comunidades. Van Sí, a ya zonas está. boscosas, los hongos llaman la atención. Hay que tener cuidado con esto, Roxana. Hay libros de hongos. Yo miraba un canal, el Gourmet, ¿verdad?, sobre cómo cocinar con hongos, y había un señor que tenía dibujados y él decía que entre más colorido el hongo, más venenoso. Entonces, si usted ve hongos, mejor los cafecitos, los que menos color tiene, esos son fáciles de comer. A esta señora yo la hubiera bautizado como la Medici australiana. Me acordé de Catalina Medici, que así mataba a sus enemigos, ¿verdad? Los invitaba a comer y después pues ya solo sacaban los cadáveres, ¿verdad? Entonces, pero la maldad de esta mujer es extraordinaria porque ella lo cocinó, fingió una enfermedad de cáncer. O sea, ella sí tiene serios problemas, es una mujer muy, muy malvada. Hubo una planificación acá, Julio, por sobre todo Sí. sabía muy bien lo que quería hacer para terminar con la vida de estas personas. Así es, una planificación y sabía lo que quería hacer, Alexis. Bien lo decía el doctor Armando, hubo un intercrímenes, lo pienso, las voliciones criminales, pero lo llevo a cabo. Y lo llevo a cabo a través de, en fin, causo cierta situación de tristeza en los demás, de lástima si quieren, porque me finco enferma. Preparo 2, 3 pasteles, sé cuál es el envenenado, casualmente, que aquí no hay casualidades, porque este es verdaderamente un asesinato, diríamos, ¿verdad?, por todo el proceso, parricidio probablemente por el hecho de ser parientes, ¿verdad? Depende cómo lo maneje esta legislación anglo, y bueno, y se los da y los mata. Entonces, estoy seguro que lo que sí vamos a encontrar dentro de poco, al darle seguimiento a esta noticia, Alexis, es un juicio bien llevado a cabo, con las pruebas bien contundentes, evidentes obviamente, y una condena como debe ser. Que no habrá impunidad. Y no habrá impunidad. La gran diferencia,
entre Australia, Guatemala y cualquiera contra Guatemala. Enorme. Bueno, y vamos a los Estados Unidos. Es impresionante lo que ha ocurrido en las últimas horas. La cifra de fallecidos por las inundaciones en el centro y sur de Texas alcanzaron este lunes los 90, según el último recuento de las autoridades locales, que precisaron que se han recuperado 75 cuerpos en el condado de Kerr, entre ellos los de 27 niños. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que en un periodo de apenas 12 horas el viernes se acumularon más de 30 centímetros de precipitaciones, lo que elevó el caudal del río Guadalupe cerca de Hunt a su segundo nivel más alto registrado, con 9.9 metros de altura. Bueno, y en un último dato que llega a nuestra sala de redacción, actualizamos la cifra de fallecidos. Lamentablemente son más de 100 víctimas mortales. Conforme el paso de las horas se sigue conociendo todo lo que ha dejado esta catástrofe, estas fuertes lluvias allá en Texas. Y estas imágenes muestran el rescate el pasado 4 de julio de una mujer de 22 años que se aferraba a un árbol en Center Point, en Texas, después de ser arrastrada casi 20 kilómetros por las inundaciones. Dramático definitivamente cómo ella trata de salvar su vida y utiliza o se refugia en el lugar donde puede estar ella a salvo, precisamente en este árbol. Llegan los rescatistas para poder ponerla a salvo. Tuvo que pasar varias horas en este lugar. Milagrosamente esta mujer ha vivido para contar esta experiencia. Es el rostro de la tragedia de las fuertes lluvias que han caído desde la semana pasada. Pero hay muchos cuestionamientos ahora, Armando, sobre cómo las autoridades de prevención han actuado para evitar precisamente que ocurriera esta catástrofe con tantas víctimas mortales. Mira, ahí es un lugar, como hablábamos, muy árido, pero también boscoso. Es algo contradictorio, pero en el caso de la señorita que logró sobrevivir, fíjate que parece chiste, pero el hecho de que uno de pequeño aprenda a escalar un árbol, que sepas cómo trepar, cómo lograr subirte, no es malo. El miedo del padre ahora, no te vas a caer. Pero yo creo que los que estamos acá somos de la vieja escuela, donde sí sabemos trepar un árbol. Y yo creo que ese instinto de supervivencia es el que logró tener a la dama hoy ahí y decir, lo logré. Bueno, aparte de la intervención divina, claramente, si es que, bueno, yo como creo en Dios, pero en este caso también las autoridades, el sistema meteorológico en Estados Unidos es bastante bueno. Lamentable, la gente hoy por hoy ya no le toma nota ni toma importancia, porque tienen un sistema meteorológico bastante certero. Muy preciso. El estado en Texas, ¿es verdad? Sí, Texas. En Texas es un lugar donde hay mucho tornado, por ejemplo, y las alertas de tornado son excelentes. En este caso me imagino que son iguales en cuanto al agua, pero sí es de tomar nota y concientizarse más en hacer caso a los llamamientos de las prevenciones en cuanto a las autoridades se refiere. Y uno, Omar, siempre debe estar con sus 5 sentidos a la hora de sobrevivir a este tipo de situaciones. Lo vimos en las imágenes y me recordaba con lo que decía Armando, en la época de los Boy Scouts, por ejemplo, claro, que se aprendía a trepar árboles, a hacer nudos, el sobrevivir en este tipo de situaciones adversas. Claro, en una situación así lo que más importa precisamente es la vida, pero tú mencionas algo con buen acierto, el estar alerta. ¿Y sabes por qué? Mira, esta semana estuve básicamente en el nororiente del país. Y fíjate que esa imagen que vemos nosotros me hizo recordar precisamente el tiempo del Mitch. Y si nosotros vamos desde Gualán hasta Morales y Zabal, nos vamos a dar cuenta, estimados compañeros, fíjense, no les miento, que el río Motagua está alcanzando hoy por hoy niveles alarmantes. Ojo, ojo, porque se nos viene la segunda parte del invierno, que para Guatemala es la más fuerte. Ojalá que nuestras autoridades tengan esos planes de contingencia para evitar este tipo de situaciones, claro, Alex. Eso es lo que esperamos. Quédese aquí en Impacto Directo, hacemos la pausa, pero cuando regresemos platicamos, sí, del consentido de la casa. Y antes de ir a la pausa, se lo adelantaba. Sí, el favorito de la casa. Tenemos a muchos, pero este es el que tiene el primer lugar. Es el cantautor Ricardo Arjona, uno de los favoritos de Impacto Directo, de nuestros panelistas y también de usted que está en casa, que nos ha dejado sorprendidos, sin palabras, a todos los fanáticos guatemaltecos tras publicar un video en el que anuncia que no solo dará inicio a su gira internacional en su tierra natal, en Guatemala, sino que también realizará una serie de conciertos en el Centro Cultural
Cultural Miguel Ángel Asturias. En el mundo del entretenimiento, esto se conoce como una residencia artística. Veamos lo que compartió el cantante y luego regresamos aquí para poder platicar y saber cómo nos vamos a preparar para estar ahí en el teatro. ¿Qué tenés pensado? Estuve pensando en lo que me dijeron del Teatro de Madrid, el de París, y le di tantas vueltas a todo. A mí el teatro que más me gusta, el que más me gusta de todos, es el Miguel Ángel Asturias, el de mi país. Si yo empiezo algo, yo haría una residencia en el Teatro Miguel Ángel Asturias, en Guatemala. Y se ha vuelto tendencia en las redes sociales, no es para menos. Ricardo Arjona regresa a Guatemala, donde todo comenzó en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde lo podremos disfrutar en noviembre. Se sabe que serán estos conciertos, Roxana. Ah, qué buena época. ¿Verdad que sí? Sí, es una frito, viene la Navidad y se hace residencia. Es el mejor mes del año. ¿Por qué será? Por el frío, por los barriletes. Por su cumpleaños. Dios mío. Porque viene Arjona. Mi hermana cumpleaños, así que ese mes es perfecto. Y diciembre también, mi otra hermana cumpleaños. Pero ojalá se quede, como dice, que son las residencias, que son de 2 a 3 meses, para que realmente todos tengamos la oportunidad de ir al teatro y disfrutarnos de su excelente música, de su profesionalismo, ¿verdad? Y qué bueno que lo haga aquí con nosotros, que nunca se olvide de sus raíces. A ver, les voy a hacer una pregunta. De su país, como él dijo. Esta es una pregunta, no de examen, pero a ver si le atina. ¿Cuántas personas caben en el Teatro Nacional? A ver, Omar, un número. Wow, yo calculo que caben unas 2.000 personas. 2.000 personas, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Armando. Hoy sí, me agarraste en curva, diría mi mamá. Unas 1.500. 1.500, muy bien. Roxana. Yo ando un poquito más, unas 2.500. 2.500, sí. Considero que alrededor de 3.000 personas, Alexis. A ver, el más cercano ha sido mi querido Omar. 2.048 personas. Muy bien. Imagínense ustedes, ¿cuántas fechas se abrirán en el teatro para poder disfrutar de Ricardo Arjona? Bueno, ojalá primero se cumpla con lo que él decía de la residencia en el mundo artístico, es dar varias fechas. Ya desde ahí estamos bien. ¿Cuántas? Ojalá fueran, si son 2, qué bueno, si son 3, si son 5 y que se multipliquen por 10. El artista más icónico, el más grande, definitivamente ese referente del arte en Guatemala, que hay muchos artistas, por supuesto, y muy buenos, pero Ricardo Arjona es particularmente especial. Su estilo, su música, su poesía, la forma de ser de él y sobre todo esto tan bonito, ¿verdad? Donde todo empezó. Y claro, todo empezó aquí en Guatemala. Y ese... agregar, fíjate que los conciertos son en noviembre, ¿verdad? Sí, noviembre. Fíjate que el maestro Efraín Recinos fallece en el mes de octubre del 2011, si no estoy mal. Me parece un justo tributo para rendir el homenaje no solamente al maestro Recinos, que fue el hacedor de este centro, que es una majestuosidad y orgullo para nosotros, también recibir a Ricardo Arjona acá. Y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que recientemente ha estado en remodelación, han cambiado toda la parte eléctrica del cableado y está vistiendo sus mejores galas para recibir a Ricardo Arjona, Armando. Déjame decirte que yo tengo la fortuna de estar a la par del teatro, tengo la vista del teatro y sí, yo me he dado cuenta que al teatro le ponen mucho amor. Lo remozan acá tanto por fuera y te soy bien franco, me alegro mucho que Ricardo Arjona venga a Guatemala, a ese teatro tan hermoso que tenemos en Guatemala y sobre todo pues vamos a empezar a arjonear, ¿verdad? Que no es una palabra reconocida en el diccionario, pero el arjonear es parte fundamental de todo chapín que le gusta la música de Ricardo Arjona. Bueno, aquí ya nos pusimos de acuerdo, los 5 nos vamos a ir para el Vamos concierto. Entonces ¿quién me va a invitar? Llegamos al final de Impacto Directo. Este lunes arrancamos la semana con todo. Gracias a usted por acompañarnos, a nuestros panelistas, Roxana Sánchez, periodista, Julio Talamonte, experto en seguridad pública, Armando Mendoza, abogado penalista, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Soy Alexis Ponce, la mejor de las noches. Mañana nos vemos nuevamente, 7 de la noche, aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.